alumnos, pues ahora vamos a ver el tema de volumen de revolución. Vamos a ver qué es eso de volumen de revolución. Supónganse que ustedes tienen una función cualquiera, una función que describe esta curva, una función y igual a f de x. Tenemos una función y igual a f de x que describe esa curva. Si ustedes toman el eje x, como un eje de giro, entonces empieza a girar, y obviamente esto se convierte en algo semejante a esto. Empieza a girar, digamos que entonces que está girando alrededor del eje x, de nuestro eje x, empieza a girar y se genera lo que se llama un volumen de revolución, ya que entonces estaríamos hablando de que se genera algo así. Como una cazuelita más o menos, pero que está girando sobre el eje de las x. De tal forma que si ustedes lo ven de forma vertical esto, pues tendría más o menos esta forma. Más o menos tendría esa forma. Y obviamente sería un volumen de revolución. Esa sería la forma que se generaría. Ahora de lo que se trata aquí es que ustedes calculen con integrales cuánto es el volumen de esa figura que se generó. Bueno, pues se trata de lo siguiente. Si ustedes hicieran un corte acá, un corte muy delgadito acá, aquí estamos exagerando un poco el corte, pero supongan que hacemos un corte y lo sacamos de ahí. Entonces sacamos de ahí el corte y nos quedaría algo así. Nos quedaría un cilindro pequeñito. Si hacemos este corte nos daría un cilindro pequeñito. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cilindro? Pues el volumen de un cilindro se calcula pi por radio al cuadrado, que sería la base, por la altura. Esta, digamos que sería la altura. Tendríamos que de aquí a acá sería el radio. Y obviamente pues ya nuestra fórmula pi por radio al cuadrado por altura. De tal forma que en este pedacito, si nosotros lo vemos sobre nuestro dibujo original, pues sería como calcular esto, donde digamos que de este punto acá, pues lo que obtenemos es la función. Entonces el radio es la función y. El radio es la función y o f de x. Y este pedacito, que sería el alto acá, la altura, pues sería un pequeño aumento en la x, es decir, un diferencial de x, un pequeño aumento en la x. De tal forma que si yo sustituyo aquí, me quedaría entonces que como este es un pequeño círculo de todo el total, sería lo que llamamos un diferencial, o sea, un pedacito. Y entonces también su volumen sería pi por radio al cuadrado, pero el radio es y o f de x, es f de x al cuadrado, por la altura que decía es un pedacito, esta altura es de x. De tal forma entonces que si yo integro esto, lo integro desde este punto hasta este punto, que es donde estoy considerando de AB. Entonces, para empezar, aquí la integral y la diferencial se anulan, me queda el volumen. Si yo saco el pi, me quedaría, porque es una constante, pi por la integral de AB de f de x al cuadrado diferencial de x. Y esta fórmula, esto que diríamos es una fórmula, me serviría para calcular el volumen de cualquier función que yo roto alrededor del eje x. Esta fórmula es la que me va a servir. A continuación vamos a hacer un ejercicio. Pues entonces vamos a resolver el problema, vamos a ver cómo lo haríamos. Dice así: determinar el volumen de revolución
que se genera al rotar la función y igual a x cuadrada más 4 alrededor del eje x y que está limitada por las rectas x igual a 0 y x igual a 3. Entonces lo que hay que hacer primero es la gráfica. Vamos a hacer la gráfica para ver realmente qué se está generando. Si identifican ustedes, pues es una ecuación cuadrática que representa pues una parábola. Entonces lo que vamos a hacer es la tabulación. Hacemos una pequeña tablita en donde a x le vamos a dar los valores de 0 a 3, 0, 1, 2, 3, y vamos a sustituir en nuestra función. Primero es 0 al cuadrado, pues es da 0 más 4, tenemos que es 4. Luego 1 al cuadrado es 1, más 4 es 5. 2, x toma el valor de 2, 2 al cuadrado es 4, más 4 es 8. Y finalmente con 3 al cuadrado 9, 9 más 4, 3. Bueno, entonces supónganse que aquí tenemos una división de 1 en 1, 1, 2, 3, 4. Y aquí de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15. Nuestra gráfica entonces quedaría de la siguiente forma. 0, 4. Y lo vamos a graficar tanto de arriba y abajo para que de una vez tengamos lo que sería la gráfica rotada. Entonces, 1, 4, 0, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, tanto arriba como abajo, 2, 8, 2, 8, entonces sería 2, 8, y finalmente 3, 13. 3, 13. Tenemos aquí. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a borrar un poquito, aquí ya notamos la tabla. Nos quedaría así. Y entonces nos quedaría finalmente que la figura es esta, porque estamos rotando alrededor del eje X y se nos genera esa figura, algo así como una especie de trompeta. Pues vamos ahora a calcular el volumen de revolución. Pues entonces calculamos el volumen de revolución. Acuérdense que esta es a la fórmula que llegamos, que esta fórmula nos va a servir para determinar el volumen de revolución de cualquier función que se rota alrededor del eje X. Entonces, nada más vamos a sustituir. El volumen entonces se calcularía así. Volumen es igual a pi por la integral de AB, que son los extremos, en nuestro caso es de 0 hasta 3, de 0 a 3. Entonces, integral de 0 a 3 de la función al cuadrado. ¿Quién es nuestra función? Pues es esta. Pues es x cuadrada más 4 al cuadrado, dice, por un diferencial de x. Esto nos va a servir para calcular cada pedacito, hasta llegar a tener todos los pedacitos que calcularíamos aquí. Todos los pedacitos, la integral lo que me hace es sumar todos esos pedacitos desde 0 hasta 3 para saber cuál es el volumen. Entonces ya tenemos ahí la integral. Vamos a hacer esta integral que nos quedaría así. Entonces nos quedaría pi. Esto es un binomio al cuadrado. Recuerden la fórmula del binomio. La fórmula voy a ponerla por acá. A más b al cuadrado. ¿Cómo se desarrollaba? Pues la regla dice el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Pues así vamos a desarrollar este binomio. Cuadrado del primer término, como es x cuadrada, pues será x cuarta. El doble del primero por el segundo, x cuadrada por 4 me da 4x cuadrada, el doble, 8x cuadrado. Y finalmente el cuadrado de 4, que es 16.
Y entonces ese sería mi función. Ahora sí vamos a integrar y ahora sí ya la puedo integrar. Me quedaría entonces pi por de x cuarta, pues es x quinta porque se suma 1, se divide entre 5. De 8x cuadrada, pues me queda 8x cúbica sobre 3. Y de 16, 16x. Y esta la voy a evaluar de 0 a 3. De 0 a 3. Voy a borrar aquí para continuar. Ustedes ya lo saben. Entonces nos quedaría, ahora sí evaluado, nos quedaría eso. Pi por el valor de, como x primero va a tomar el valor de 3, pues entonces integramos primero con 3, x toma el valor de 3, 3, 3. Entonces será 3 a la quinta sobre 5 más 8 por 3 al cubo sobre 3 menos, perdón, más 16 por x, o sea, 16 por 3, y eso menos, lo mismo, pero ahora con el 0. Y vamos a culminar ahí nuestro proceso. Ya la tablita ya no la necesitamos, menos. Entonces, ahora con 0. 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí. 0 a la quinta, que es 0. Sobre 5 más 8 por 0 al cubo sobre 3 más 16 por 0. Y como todo esto es con ceros, pues se va a eliminar, todo esto es 0, no tiene ya caso estudiarlo. Entonces nuestro resultado va a quedar aquí. Entonces aquí le faltó el pi, pero finalmente pues se va a eliminar todo a 0. Bueno, entonces, ahora sí, sería pi por 3 a la quinta. O sea, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, y por 3, 243. 243 sobre 5, más 3 al cubo es 27, y 27 por 8 son 216. Sobre 3. Más 16 por 3, que son 48. Bueno. Entonces ahora hacemos esta operación. Vamos a hacer esta operación y ya vamos a reducir. Entonces quedaría pi que multiplica a. Tenemos entonces que el común denominador pues sería 5 por 3, o sea 15. Entonces 15 entre 5 da 3, 3 por 2 43, da 729, 729, más 15 entre 3 da 5, 5 por 2 116, da 1080, 1080, más 15 entre 1, aquí es 15 por 48, 15 por 48, y eso da 720. Finalmente hacemos la suma, 720 más 1080 más 729, eso me da 2529. 2529 sobre 15.
Si ustedes se dan cuenta, pues ahí podemos reducir un poco, porque el número de arriba, 2 más 5 da 7, 7 más 2 da 9, más 9 da 18, o sea que el 18 es múltiplo de 3, aquí 1 y 5 da 6, también es múltiplo de 3, entonces los dos tienen tercera, tanto el de arriba como abajo. 2529 entre 3 nos daría 843. Entonces son 843 sobre, y tercera de 15, de 15 es 5, entonces nos quedaría así, pi, unidades cúbicas. Esta sería la cantidad exacta, pero si ustedes quieren una cantidad aproximada, pues hagan toda la operación. Entonces sería 843 por pi, y eso lo dividen entre 5 y les da 529.67 unidades cúbicas, que pueden ser centímetros, decímetros, metros, kilómetros, y esta sería la solución. ¿Qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que entonces al flotar esta función sobre el eje X se genera un volumen más o menos así, donde la cantidad de unidades cúbicas de ese volumen es esta, 529.67 unidades cúbicas. Pues eso sería, jóvenes. Vamos a resolver un ejercicio más. Bueno, vamos a continuar haciendo el siguiente ejercicio. Dice, determinar el volumen de revolución al girar sobre el eje X la función y igual a raíz de 16 menos x cuadrada entre las rectas x igual a 0 y x igual a 3. Pues lo mismo, hay que hacer la gráfica. Primeramente hay que hacer la gráfica, entonces pues ya saben, por ejemplo el primer cálculo tendríamos x, y. Para el primer cálculo 0, x toma el valor de 0, entonces sería 16 menos 0, raíz de 16, que es 4, que es este punto. También recuerden que también deben hacerlo en el otro, y así sucesivamente todos los puntos. Luego el siguiente, por ejemplo aquí es 4, el siguiente pues es con 1, 16 menos x cuadrada es 1, entonces sería 15, sería la raíz de 15, que en este sentido les debe dar 3.87. 3.87. Y así hacemos los siguientes y llegamos al siguiente resultado. Esta sería entonces la curva que se genera. Obviamente es un corte, es una figura de revolución, que es como un pequeño casquete cortado. Vamos entonces a ver cuál sería el volumen de revolución. Recuerden entonces que la función era esta, o la fórmula era esta para calcular el volumen, es pi por la integral de a b de la función f de x al cuadrado por diferencial de x. Y nuestra función es esta, y igual a la raíz de 16 menos x cuadrada. Y estamos entonces nosotros integrando entre 0 y 3. Nuestra función más o menos está así, viéndola así como que ya de forma vertical, más o menos tendría esta forma, como una gelatina, más o menos, como una gelatina. Esta sería la parte de abajo, pero de adentro, la parte de arriba. Y pues igual vamos a hacer, según este teorema, vamos a hacer cortecitos, vamos a irlo sumando, y pues de esa forma obtendremos el volumen. De manera entonces ahora que vamos a ver cuánto vale ese volumen, vamos a sustituir entonces en nuestra fórmula, nuestros valores sería entonces que el volumen es igual a pi por la integral de AB, o sea que en nuestro caso es de 0 a 3, de nuestra función, que es una raíz,
raíz de 16 menos x cuadrada, y que vamos a integrar de a a b, pero además está al cuadrado, y diferencial de x. Aquí, para los que saben, pues se dan cuenta que la integral y el cuadrado y la raíz se eliminan, de tal forma que entonces voy a tener una integral así, que sería pi integral de 0 a 3 de 16 menos x cuadrado diferencial de x, y que en ese sentido pues ya me queda más directa, de tal forma que me quedaría que el volumen es igual a pi por la integral de 0 a 3. Perdón, estamos ya integrando, entonces nos quedaría pi por, integramos ya, nos quedaría entonces de 16, pues nos da 16x, y de x cuadrada será x cúbica sobre 3, y vamos a evaluar de 0 a 3. Entonces vamos a evaluar, significa que ya vamos a sustituir para ver cuál es el volumen de esta parte, ¿no? De este volumen. Bueno, entonces hacemos lo mismo, integramos con 3, nos quedaría pi por 16 por 3 menos x al cubo sobre 3, o sea, 3 al cubo sobre 3, luego con 0, menos pi por 16 por 0, 16 por 0, menos 0 al cubo sobre 3, 0 al cubo sobre 3, y ya. Pero recuerden que esa siempre, en este caso que son ceros todos, pues nos va a dar 0. Así que ya nos preocupamos por esta situación. Tendríamos nada más esto, que nos quedaría así finalmente. Pi por 16 por 3, que nos da 48, menos 3 al cubo es 27, 27 entre 3 nos daría 9. Entonces es 48 menos 9, que sería entonces 39 pi unidades cúbicas. Y ese sería el resultado en términos de pi, pero si ustedes quieren el resultado ya con decimales y todo, pues igual sustituyen el valor de pi y les quedaría 39 por pi, y eso les da 122.522 unidades cúbicas. Y eso es lo que sería el volumen de esta figura, que les dejé que más o menos como una gelatina. Bueno, pues entonces eso sería. Jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos.